Keycall, grabando de nuevo, no sé para quién, quizá para nadie. Antes de empezar con todo esto, una pregunta. Si solo tuvieras 5 minutos para evacuar tu casa y ya tuvieras agua y comida aseguradas, ¿cuál sería el único objeto personal, no práctico, que te llevarías? Algo que no sirva para nada, pero que no podrías dejar atrás. Déjalo en los comentarios, si es que todavía existe algo como eso. Para entender cómo terminé forzando la puerta de un vecino con una barra de demolición mientras esas cosas arañaban el metal al otro lado del pasillo. Bueno, hay que retroceder unas, ¿qué? ¿12 horas? Todo empezó con un sonido que no debería estar ahí. Todo comenzó con el sonido de un ascensor. Un simple ding, pero no era un ding normal y corriente, de esos que escuchas una vez y olvidas. Este era persistente, una y otra vez, como un metrónomo roto marcando el fin del mundo. Me desperté en la oscuridad con el corazón ya latiendo un poco más rápido de lo normal. Jessica dormía a mi lado, ajena a todo. El reloj marcaba las 5:17 de la mañana. Demasiado temprano para el repartidor del periódico. Demasiado temprano para cualquier cosa que tuviera sentido. El ding volvió a sonar, una y otra vez rompiendo el silencio de nuestro apartamento fortificado. Era una anomalía, y mi mente, entrenada durante 15 años para detectar anomalías, empezó a conectar los puntos a una velocidad alarmante. Me levanté de la cama sin hacer ruido, cada músculo de mi cuerpo tenso como un alambre. El suelo de madera estaba frío bajo mis pies descalzos, una sensación que me anclaba a la realidad mientras mi cabeza se disparaba hacia las peores conclusiones posibles. Caminé hasta el monitor principal de nuestro sistema de seguridad, el que daba a los pasillos de nuestro piso, el 25. La pantalla parpadeaba con la luz infrarroja, mostrando el pasillo desierto, pero el sonido del ascensor seguía ahí, un eco digital a través del intercomunicador. Era el ascensor de servicio, el del otro extremo del pasillo. Algo no estaba bien. Un nudo frío se formó en mi estómago, una sensación que conocía demasiado bien de los simulacros, pero esta vez no era un simulacro. Mi mano se movió casi por instinto hacia el panel de control, activando el micrófono direccional que había instalado cerca de la puerta del ascensor de servicio. El ding se hizo más claro, pero debajo de él capté otro sonido. Un sonido húmedo, rasposo, como alguien tratando de aclararse la garganta con la boca llena de grava. Y luego un golpe sordo contra la pared. No era un sonido de lucha ni de pánico. Era un sonido sin propósito, repetitivo, casi mecánico. Mi aliento se quedó atascado en mi pecho. Cada fibra de mi ser gritaba que cerrara todo, que activara el protocolo de aislamiento total. 15 años de preparación, de ser llamado paranoico, de gastar una fortuna en acero, filtros de aire y comida liofilizada, todo se reducía a ese sonido. Desperté a Jessica con suavidad poniendo una mano sobre su hombro. No necesité decir nada. Vio la expresión en mi rostro, la rigidez en mi postura, y sus ojos se abrieron de par en par, pasando del sueño a la alerta total en un segundo. Habíamos ensayado esto cientos de veces. Protocolo 0, susurré. Y fue suficiente. Se levantó, sus movimientos rápidos y eficientes, y fue directamente a la habitación de Tom. Mientras tanto, yo me dirigí a la puerta principal de nuestro apartamento, no para salir, sino para mirar. La mirilla digital de alta resolución me daba una vista clara y amplia del pasillo. El hombre estaba allí, o lo que quedaba de él. Era el señor Henderson, del 25B, pero no era él. Sus movimientos eran espasmódicos, incorrectos. Se movía como una marioneta con los hilos cortados, una extremidad a la vez, sin coordinación. Su traje de negocios estaba desgarrado y manchado de algo oscuro. Pero lo peor eran sus ojos. La mirilla tenía zoom y pude verlos perfectamente. Estaban vacíos, completamente desprovistos de pensamiento o reconocimiento. Solo un impulso primario y ciego. Estaba golpeando su cabeza contra la pared, una y otra vez, al ritmo del ding del ascensor. Un hilo de saliva y sangre le colgaba de la boca. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. No era un drogadicto, no era un enfermo mental. Era exactamente lo que me había estado preparando para ver. Y ahora estaba en mi pasillo. No hubo pánico, no hubo gritos, solo el sonido de nuestros pies moviéndose rápidamente sobre el suelo. Jessica ya tenía a Tom, nuestro hijo de 10 años, despierto y vistiéndose en silencio. Él también conocía el simulacro. ¿Es de verdad esta vez, papá?, preguntó, su voz un susurro tembloroso. No le mentí. Asentí una sola vez y vi cómo el miedo luchaba contra la disciplina en su pequeño rostro. La disciplina ganó. Cogió su mochila de emergencia, la que siempre estaba junto a su cama, sin decir una palabra más. El corazón me dolía al ver su infancia desvanecerse en ese instante, reemplazada por la dura realidad que yo le había impuesto. Pero esa dura realidad era lo que nos mantendría con vida. Mientras ellos se preparaban, yo me moví por nuestro apartamento, mi hogar, que en realidad era la primera capa de nuestra fortaleza.
Apagué el disyuntor principal que alimentaba todos los dispositivos inteligentes, los altavoces, las pantallas, cualquier cosa que pudiera emitir un sonido o recibir una señal del exterior. Silencio. Luego corté la línea del sistema de música ambiental del edificio que, por alguna estúpida razón, se filtraba en los apartamentos de lujo. El suave jazz instrumental que siempre sonaba de fondo se cortó abruptamente. El silencio que quedó era profundo, casi doloroso. Un lienzo en blanco sobre el que ahora solo se pintarían los sonidos de la supervivencia y la muerte. Era el primer paso, controlar el entorno acústico. Jessica me dio la señal. Estaban listos. Los tres nos dirigimos hacia la biblioteca, una habitación en el centro de nuestro apartamento de 2 pisos, pero no era una biblioteca normal. Detrás de una estantería de roble macizo, que se deslizó hacia un lado con el suave zumbido de un motor hidráulico, había una puerta. No una puerta de madera. Era una puerta de bóveda de banco de acero reforzado con múltiples cerrojos. Giré la rueda, un sonido que me resultaba tranquilizador, y tiré de la pesada hoja de metal. Dentro estaba nuestra verdadera casa, la sala segura. Un búnker vertical que abarcaba el núcleo de 3 pisos del edificio, con su propio sistema de filtración de aire, generadores, reservas de agua y suficientes suministros para años. Una vez que Jessica y Tom estuvieron dentro, me detuve un momento en el umbral. El ding del ascensor seguía sonando, una llamada lejana del mundo que acababa de morir. Miré hacia atrás, a nuestro apartamento, a las fotos en las paredes, a los muebles que habíamos elegido juntos. Todo parecía ahora un decorado de una vida anterior. La tentación de quedarme allí, de cerrar la puerta y esperar a que todo pasara, era inmensa. Un calor se extendió por mi pecho, una sensación de pérdida tan profunda que casi me ahoga. Pero la supervivencia no consiste en esperar, consiste en actuar. Cerré la pesada puerta de acero. El sonido del cerrojo al encajar fue definitivo. Estábamos a salvo, pero estábamos atrapados, y yo no podía permitir eso. Dentro de la sala segura, el aire era fresco y limpio, un contraste brutal con el miedo que se estaba gestando fuera. Las luces LED del techo se encendieron, iluminando las hileras de estanterías metálicas repletas de contenedores herméticos. Todo estaba etiquetado, organizado, un testamento de mi obsesión de 15 años. Jessica llevó a Tom a su pequeña litera, tratando de crear una burbuja de normalidad en medio de la locura. Yo me dirigí al centro de mando, una serie de monitores que me daban acceso a las cámaras del edificio, a las radios de onda corta y a mis propios sistemas de vigilancia. Necesitaba información. Necesitaba saber la escala de esto. Necesitaba saber a qué nos enfrentábamos. El primer paso era asegurarme de que la amenaza inmediata estuviera contenida. Desde mi panel, tenía control limitado sobre ciertos sistemas del edificio. Corté la energía de los ascensores de nuestro ala. El ding finalmente cesó. El silencio que siguió fue aún más inquietante. Luego empecé a revisar las cámaras, piso por piso. Lo que vi hizo que se me helara la sangre en las venas. No era solo el señor Henderson, había otros. En el vestíbulo, un grupo de ellos se agolpaba contra las puertas de cristal, atraídos por algo en la calle. En el piso 12, una mujer con un uniforme de limpieza caminaba en círculos sin sentido. Eran lentos, torpes, pero implacables. Y eran muchos. Mi mente trabajaba a toda velocidad procesando la información, formulando un plan. La primera fase, el refugio, estaba completa. Ahora venía la segunda, reconocimiento y aseguramiento del perímetro extendido. Eso significaba salir, dejar la seguridad de nuestro búnker para adentrarme en ese infierno. Le expliqué el plan a Jessica. Su rostro se contrajo, una máscara de preocupación. Sus manos buscaron las mías, y las sentí frías y temblorosas a pesar de su intento de parecer fuerte. No discutió. Confiaba en mi juicio incluso cuando nos llevaba al borde del abismo. Simplemente asintió y me ayudó a prepararme. Sus movimientos precisos y ensayados como si estuviéramos en otro de nuestros simulacros dominicales. Me puse mi equipo. No era una armadura de combate, sino algo práctico y ligero. Un chaleco de carga con bolsillos para herramientas, suministros médicos básicos, raciones de emergencia y radios. Unas botas de suela blanda para minimizar el ruido. Mi arma principal no era una pistola, sino una barra de demolición compacta y una linterna táctica de alta potencia que podía desorientar. Las armas de fuego eran el último recurso, un imán para atraer más de esas cosas. El ruido era el enemigo. Cada paso, cada acción tenía que ser silenciosa, deliberada. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un tambor sordo que parecía llenar toda la habitación. Estaba a punto de cruzar el umbral hacia un nuevo mundo. Antes de irme, abracé a Tom. Se aferró a mí con una fuerza que me sorprendió, su pequeño cuerpo temblando. Le susurré al oído las mismas palabras que siempre le decía en los simulacros. Mantente alerta, mantente en silencio, mantente a salvo. Luego me volví hacia Jessica.
No hubo palabras, solo una mirada. Una mirada que contenía 15 años de amor, de dudas, de miedos y de una confianza inquebrantable. Puso una pequeña radio en mi mano, ya sintonizada en nuestro canal privado. Cada 30 minutos, dijo ella, su voz apenas un susurro, o volveré a buscarte. Asentí. Era una promesa. La puerta de la bóveda se abrió con un siseo y el aire viciado del apartamento me golpeó. El olor era lo primero que noté. Un olor metálico, como a sangre vieja, y algo más, algo dulzón y rancio. Era el olor a muerte. Con la puerta cerrada a mi espalda, me sentí completamente solo. El apartamento, antes un santuario, ahora era solo una zona de transición entre la seguridad y el peligro. Me moví con cuidado, pegado a las paredes, escuchando. El silencio era casi total, solo roto por el zumbido de bajo nivel de la electrónica de emergencia del edificio, y muy a lo lejos el sonido de una sirena que se apagaba abruptamente. Llegué a la puerta principal de nuestro apartamento y activé la mirilla digital de nuevo. El pasillo estaba vacío. El señor Henderson se había ido. ¿A dónde? ¿Había bajado? ¿Subido? La incertidumbre era un veneno. Abrí la puerta solo una rendija, lo suficiente para deslizarme. El aire en el pasillo era más frío y el olor era más fuerte. Mi mano derecha sostenía la linterna, la izquierda la barra de demolición. Cada sombra parecía moverse, cada crujido del edificio sonaba como una amenaza inminente. Avancé por el pasillo, mis botas de suela de goma sin hacer apenas ruido sobre la alfombra de diseño. Mi objetivo era la escalera de servicio. Era la única forma segura de moverse entre los pisos. La puerta de la escalera de servicio estaba reforzada, una de las muchas mejoras que había hecho a lo largo de los años. Usé una llave especial para abrirla, una que no figuraba en los planos del edificio. Dentro, la oscuridad era total. Encendí mi linterna, el haz de luz cortando la negrura y revelando los escalones de hormigón. Empecé a bajar, un piso a la vez. Mi plan era descender hasta el piso 22, donde vivía el ingeniero del edificio, un hombre llamado David, con quien tenía un acuerdo de ayuda mutua. Necesitaba saber si estaba bien y necesitaba su acceso a los sistemas mecánicos del edificio. El conocimiento era poder, y en este nuevo mundo era la diferencia entre la vida y la muerte. En el descansillo del piso 24 me detuve. Oí algo debajo de mí, un sonido de arrastre, seguido de un gemido bajo y gutural. Apagué la linterna, sumergiéndome en una oscuridad absoluta. Mis ojos tardaron unos segundos en adaptarse, pero fue inútil. La oscuridad era completa. Contuve la respiración, escuchando con cada fibra de mi ser. El sonido se acercaba subiendo lentamente las escaleras. Podía oír el roce de la tela contra el hormigón, el chasquido húmedo de algo. Mi pulso se aceleró, martilleando en mis oídos. Agarré la barra de demolición con más fuerza, mis nudillos crujiendo por la tensión. Estaba ciego, esperando que lo que fuera que subía las escaleras pasara de largo. La criatura, o lo que fuera, pasó por mi descansillo sin detenerse. Pude olerla, un hedor a carne en descomposición y ropa húmeda. Siguió subiendo, su lamento gutural haciéndose más débil con cada paso. Esperé 5 minutos completos en la oscuridad, contando cada segundo en mi cabeza hasta que estuve seguro de que se había ido. Solo entonces volví a encender la linterna, con la mano temblando ligeramente. La visión de esa cosa, aunque solo fuera a través del sonido y el olfato, había sido más aterradora que ver al señor Henderson. Esto era real. Estaba en su territorio. Yo era el intruso. Continué bajando, ahora con una cautela que bordeaba la paranoia. Cada puerta de cada piso que pasaba era una amenaza potencial. ¿Cuántos de ellos había? ¿Cómo se había extendido tan rápido? Las preguntas se agolpaban en mi mente, pero las aparté. El análisis vendría después. Ahora solo importaba la misión. Llegué al piso 22 y me acerqué a la puerta que daba al pasillo. Pegué la oreja al frío metal, escuchando. Silencio. Abrí la puerta a una rendija y eché un vistazo. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por la luz roja de las señales de emergencia. Parecía vacío. Salí al pasillo moviéndome rápidamente hacia el apartamento de David, el 22C. La puerta de David estaba ligeramente entreabierta. Un mal presagio. David, susurré, mi voz sonando extrañamente alta en el silencio. No hubo respuesta. Empujé la puerta con la punta de mi barra de demolición. Se abrió con un suave gemido, revelando el interior del apartamento en penumbras. El lugar estaba desordenado, los muebles volcados, como si hubiera habido una lucha. El olor a sangre era abrumador. Entré con cautela, barriendo el apartamento con el haz de mi linterna. Encontré a David en la sala de estar, o lo que quedaba de él. Estaba en el suelo, en un charco de sangre seca. Su esposa estaba a su lado. Ninguno de los dos se movía. No había señales de que se hubieran convertido. Simplemente estaban muertos. Un sentimiento de náusea me invadió y tuve que tragar saliva para no vomitar.
No eran mordiscos, parecían heridas de bala. Alguien más en el edificio estaba armado y asustado. Eso era casi peor que los infectados. Los infectados eran predecibles, seguían patrones básicos. Los humanos asustados eran el verdadero caos. Rápidamente busqué en el apartamento lo que había venido a buscar. Las llaves maestras mecánicas del edificio. David me había dicho dónde las guardaba en caso de emergencia. Las encontré en una caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Junto a ellas había un juego de radios idéntico al mío. Cogí ambas cosas. Sentí una punzada de culpa, como si estuviera saqueando la tumba de un amigo. Pero la culpa era un lujo que ya no podía permitirme. De repente oí un ruido en el pasillo. Un llanto. No era el gemido de un infectado, sino el llanto aterrorizado de un niño. Apagué la linterna y me asomé por la puerta del apartamento de David. Al final del pasillo, la puerta del 22A estaba siendo golpeada desde dentro, y podía oír claramente el llanto de niños, pero también oía otra cosa, un gruñido bajo y persistente, justo al otro lado de su puerta. Había uno de ellos atrapado en el pasillo con ellos. La familia del 22A tenía un sistema de cerradura inteligente, de esos que se abren con el teléfono o un código. Con la energía cortada, estaban atrapados. La batería de respaldo de la cerradura debía de haberse agotado. Mi mente entró en modo de resolución de problemas. No podía dejarlos allí. Eran niños, pero ayudarles significaba hacer ruido, atraer la atención. Miré a mi alrededor. El pasillo estaba vacío, excepto por la cosa que gruñía frente a su puerta. Tomé una decisión estúpida, impulsiva, que iba en contra de todos mis protocolos, pero no podía darles la espalda. Me acerqué sigilosamente por el pasillo, manteniendo la pared entre la criatura y yo. Era uno de los guardias de seguridad del turno de noche, su uniforme hecho jirones. Estaba tan concentrado en la puerta, arañándola sin cesar, que no se percató de mi presencia. Necesitaba una distracción. Vi un jarrón de flores de plástico en una mesita auxiliar junto a una puerta. Lo cogí con cuidado. Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que la criatura pudiera oírlo. Con un movimiento rápido lo lancé por el pasillo en la dirección opuesta. El jarrón se estrelló contra la pared del fondo con un ruido sordo. La criatura se detuvo al instante, giró su cabeza lentamente. Un horrible crujido de vértebras resonando en el silencio. Sus ojos vacíos se fijaron en la dirección del sonido. Y luego empezó a caminar hacia allí, con su andar torpe y arrastrado. Era mi oportunidad. Corrí hacia la puerta del 22A. «Estoy aquí para ayudar», susurré con urgencia contra la madera. «¿Podéis oírme?» Hubo un silencio y luego la voz de una mujer llena de pánico. «No podemos abrir. La cerradura no funciona». Desde dentro oí a los niños llorar más fuerte. «Retroceded de la puerta», le ordené. «Voy a tener que forzarla». Saqué mi barra de demolición. El metal contra el marco de acero haría un ruido infernal. Miré por el pasillo. La criatura seguía investigando el ruido del jarrón, pero no tardaría en perder el interés. No tenía tiempo. Tenía que hacerlo ahora. Ahí fue donde todo se complicó. Mientras encajaba la punta de la barra de demolición en el marco, oí un nuevo sonido. No venía del pasillo, sino de las escaleras. Pasos, múltiples pasos, y no eran los pasos arrastrados de los infectados. Eran pasos rápidos, pesados, humanos, vivos, y venían hacia mí. Me encontré atrapado entre una puerta que no podía abrir, un infectado al final del pasillo y un grupo desconocido que se acercaba rápidamente. Mi mano sudaba sobre la barra de demolición. Cada instinto de supervivencia me gritaba que abortara la misión, que volviera a la seguridad de la escalera. Pero el llanto de los niños al otro lado de la puerta me mantenía anclado en mi sitio. Fue entonces cuando empecé a grabar. Saqué el pequeño dispositivo de mi chaleco, lo encendí y empecé a hablar, documentando los últimos momentos de lo que parecía una misión suicida. La barra de demolición chirrió contra el metal, un sonido que me desgarró los nervios. El infectado al final del pasillo se dio la vuelta, su atención ahora completamente centrada en mí. Empezó a caminar, luego a trotar, con su torpe y horrible carrera, directamente hacia mi posición. Podía oír a los humanos en las escaleras gritando, podía oír a los niños llorando, y en medio de todo ese caos solo podía pensar en una cosa: tenía que abrir esa puerta. Y así es como llegamos al principio, atrapado en un pasillo en el piso 22, con la muerte acercándose desde dos direcciones y la vida de desconocidos dependiendo del apalancamiento que pudiera ejercer sobre una pieza de acero. La preparación teórica es una cosa, los simulacros son útiles, pero nada, absolutamente nada, te prepara para el peso real de una decisión de vida o muerte, para el olor a podrido de esas cosas, para el sonido del llanto de un niño que sabe que está a punto de morir. Todo mi entrenamiento, mis 15 años de paranoia, se habían reducido a esto: un hombre, una barra de metal y muy poco tiempo. Mi cuerpo actuó por instinto,
una máquina afinada por años de repetición. Puse todo mi peso en la barra, sintiendo como mis músculos se desgarraban por el esfuerzo. El marco de la puerta empezó a ceder, la madera astillándose, el metal doblándose con un gemido agónico. El infectado estaba a menos de 10 metros, sus dedos huesudos extendidos, un gruñido bajo y constante emanando de su pecho. Los hombres que subían por las escaleras aparecieron al final del pasillo. 2 de ellos, armados con bates de béisbol, se detuvieron en seco, sus rostros una mezcla de sorpresa y miedo al verme a mí y a la criatura que se acercaba. No sabía si eran amigos o enemigos. El tiempo pareció ralentizarse, podía ver cada detalle. El trozo de carne que le faltaba a la mejilla del infectado, la marca de un equipo deportivo en uno de los bates de béisbol, el polvo que se levantaba del suelo con cada uno de mis movimientos. El sonido era un muro de ruido blanco. Los gritos, los llantos, mi propia respiración jadeante, el latido de mi corazón en mis oídos. No había espacio para el pensamiento, solo para la acción. Un tirón más, un gruñido de esfuerzo que se escapó de mis labios. Y entonces, con un estruendo que pareció sacudir todo el edificio, la cerradura reventó y la puerta se abrió hacia adentro. No esperé. Me lancé dentro del apartamento justo cuando el infectado llegaba a la puerta. Me di la vuelta y empujé la puerta para cerrarla, mi hombro chocando contra la madera. La criatura se estrelló contra el otro lado, sus gruñidos ahora amplificados, furiosos. Luché por mantener la puerta cerrada, mis pies resbalando en el suelo de baldosas. Una mujer, la niñera supongo, me ayudó a empujar un pesado sofá contra la puerta. Por un momento solo hubo el sonido de nuestros jadeos y los golpes rítmicos y violentos contra la madera. Estábamos a salvo, pero atrapados de nuevo. Y ahora no estaba solo. Dentro del apartamento estaban la niñera, una chica joven que no tendría más de 20 años, y 2 niños pequeños, un niño y una niña, que la miraban con ojos llenos de terror. La chica me miraba a mí con la misma expresión. Estaba cubierto de sudor, llevaba un chaleco táctico y sostenía una barra de demolición ensangrentada. No, esperen, la sangre no era mía, debía ser del señor Henderson. Me di cuenta de que para ellos yo debía parecer tan aterrador como las cosas que había ahí fuera. Intenté bajar la barra lentamente para mostrar que no era una amenaza. Mi pecho subía y bajaba. El aire parecía no ser suficiente para llenar mis pulmones. ¿Estáis bien?, pregunté, mi voz sonando ronca y extraña. La chica solo pudo asentir, sus manos protectoras sobre los hombros de los niños. El niño, el mayor, de unos 7 u 8 años, me miraba fijamente. ¿Eres un soldado?, preguntó, su voz un susurro. La pregunta me desarmó por completo. Miré mi equipo, mi ropa. Supongo que sí lo parecía. Negué con la cabeza. No, solo soy un vecino. La simplicidad de esa afirmación pareció calmarles un poco. La normalidad, incluso una mentira, era un ancla en este mar de locura. El sonido de los golpes en la puerta nos recordó que la normalidad había terminado para siempre. Mientras la niñera intentaba consolar a los niños, me acerqué a la ventana. Con mucho cuidado aparté una esquina de la cortina y miré hacia afuera. Estábamos en el lado del edificio que daba al oeste. Abajo, en la calle, el caos era absoluto. Coches abandonados en mitad de la calzada, algunos en llamas, y figuras, cientos de ellas moviéndose sin rumbo, atraídas por el sonido o el movimiento. La escala de la catástrofe era mucho mayor de lo que había imaginado. No era un brote localizado, era el fin. El pensamiento me golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándome sin aliento. Un frío se instaló en mis huesos, un frío que nada podría calentar. Me aparté de la ventana, obligándome a centrarme en el problema inmediato. Estábamos atrapados en el piso 22, con al menos un infectado fuera de la puerta y 2 hombres desconocidos en el pasillo. Saqué mi radio. «Jessica, ¿me recibes?», susurré. Su voz llegó al instante, clara y nítida, un faro de cordura en la locura. «Te recibo, Cole. ¿Estás bien?». Oí un ruido terrible. Mi garganta se sentía seca y tuve que tragar antes de poder hablar. «Estoy bien. La situación ha cambiado. Estoy en el 22A. He encontrado supervivientes, 2 niños y su niñera, pero estamos bloqueados». Le expliqué la situación lo más rápido y conciso que pude. Los 2 hombres en el pasillo eran mi mayor preocupación. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? Oí voces ahogadas a través de la puerta. Estaban hablando. No podía entender qué decían, pero no sonaban agresivos. Sonaban asustados. Quizás habían visto al infectado atacar la puerta y se habían refugiado en la escalera. O quizás estaban decidiendo si valía la pena arriesgarse a entrar para saquear el apartamento. La desconfianza era ahora el estado natural de las cosas. Cada superviviente era una amenaza potencial hasta que se demostrara lo contrario. Necesitaba salir de allí. Quedarse quieto era una sentencia de muerte. Miré alrededor del apartamento buscando una posible salida. No había ninguna. Las ventanas no se abrían más que unos pocos centímetros.
Una medida de seguridad que ahora era una trampa mortal. Teníamos que volver al pasillo. Teníamos que enfrentarnos a lo que hubiera allí. Me acerqué a la puerta y escuché. Los golpes habían cesado. El infectado debía de haberse alejado, quizás atraído por otro ruido, pero todavía podía oír las voces de los hombres. Estaban discutiendo. Tomé una decisión. La comunicación era la única herramienta que me quedaba. «¡Hola!», grité a través de la puerta, haciendo que la niñera y los niños se sobresaltaran. «Los de fuera. No queremos problemas». Hubo un silencio inmediato. Luego, una voz respondió cautelosa. «¿Quién eres? ¿Estás solo?». Dudé por un segundo. Decir la verdad sobre los niños podría hacerles parecer un blanco fácil, pero mentir podría destruir cualquier posibilidad de confianza. «No estoy solo», respondí. «Estoy con 3 personas más. No combatientes. Solo estamos intentando llegar a un lugar seguro. El pasillo está despejado de esas cosas por ahora». Hubo otra pausa. Podía imaginarlos al otro lado sopesando sus opciones. Finalmente la misma voz habló. «Nosotros también. Vimos a esa cosa, íbamos a bajar, pero...». La voz se apagó. Entendí. Estaban tan atrapados como yo. «Escuchad», dije, intentando que mi voz sonara lo más calmada y razonable posible. «No podemos quedarnos aquí. Propongo un trato. Abro la puerta. Nos vemos las caras, sin movimientos bruscos. Quizás podamos ayudarnos mutuamente». Era un riesgo enorme. Podrían matarme y quedarse con mis suministros en el momento en que abriera la puerta, pero el riesgo de quedarse allí, esperando a que volvieran más infectados, era aún mayor. El silencio se alargó durante lo que pareció una eternidad. Cada segundo era una tortura. Finalmente la voz respondió. «De acuerdo, abre la puerta, despacio». Le hice una seña a la niñera para que se llevara a los niños al fondo de la habitación. Cogí mi barra de demolición, no como un arma, sino como una herramienta manteniéndola baja. Con la otra mano empecé a apartar el sofá de la puerta, el ruido de las patas arrastrándose por el suelo sonando increíblemente alto. Mi corazón latía desbocado. Estaba apostando la vida de 4 personas a la decencia de 2 extraños en el fin del mundo. Una apuesta de tontos. Mi mano se sentía resbaladiza por el sudor sobre el frío metal de la barra. Cada músculo de mi espalda y hombros gritaba en protesta por el esfuerzo. Los hombres del pasillo no se movieron, sus bates de béisbol sostenidos en un agarre tenso pero indeciso. Sus ojos iban de mí a la puerta destrozada y de vuelta. No eran atacantes, eran carroñeros o tal vez solo otros supervivientes aterrorizados, atrapados en el mismo infierno que yo. El aire estaba cargado con una tensión tan espesa que casi podía saborearla, un sabor a ozono y a miedo rancio. Lentamente, muy lentamente, enderecé la espalda manteniendo la barra de demolición a mi lado, en una postura no amenazante. Era un baile delicado, donde un movimiento en falso podía terminar en una explosión de violencia sin sentido. Los 2 hombres eran un estudio de contrastes. Uno era alto y delgado, con el pelo revuelto y una camiseta de una banda que no reconocí. El otro era más bajo, corpulento, con una barba descuidada y la mirada de alguien que ha visto demasiadas cosas en muy poco tiempo. El más alto tenía una mancha de sangre en la manga, no parecía suya. Ambos respiraban con dificultad, como si hubieran estado corriendo. Sus miradas no eran de malicia, sino de puro y absoluto agotamiento. Podía ver el temblor en las manos del hombre más bajo, la forma en que sus nudillos estaban blancos alrededor del mango del bate. Eran como yo. Estaban funcionando a base de pura adrenalina y miedo. Rompí el silencio. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. «Necesito sacar a estas personas de aquí». Señalé con la cabeza hacia el interior del apartamento sin apartar la vista de ellos. «Hay niños». La palabra niños pareció cambiar algo en el aire. La postura del hombre más corpulento se relajó una fracción de segundo. Fue casi imperceptible, pero lo vi. Un destello de humanidad en medio del colapso. No preguntaron cuántos ni qué había pasado. La situación hablaba por sí sola. El pasillo, antes un símbolo de lujo y comodidad, era ahora una tierra de nadie, un campo de batalla donde cada encuentro era una negociación a vida o muerte. El hombre más alto habló. Su voz era un graznido. «¿A dónde los vas a llevar? No hay a dónde ir». Su pregunta no era una acusación, sino una declaración de desesperanza. Miró por encima de mi hombro hacia el pasillo oscuro del que venían, como si esperara ver a un ejército de esas cosas aparecer en cualquier momento. «Las escaleras del este están... no sé. Oímos gritos hace una hora. No hemos vuelto a mirar». La información era escasa, fragmentada, pero era valiosa. Confirmaba que mi elección de usar la escalera de servicio del ala oeste había sido la correcta. Cada pequeña pieza del rompecabezas me ayudaba a construir un mapa mental del peligro. «Hay un camino», dije, eligiendo mis palabras con cuidado. «No es fácil, pero es posible. Estoy despejando una ruta». Mentira. No estaba despejando nada. Estaba explorando.
Pero la confianza era una moneda tan valiosa como las balas o la comida. Tenían que creer que yo sabía lo que estaba haciendo. Noté que el hombre más bajo cojeaba ligeramente y que tenía un vendaje improvisado y sucio en el antebrazo. Parece que necesitáis ayuda médica. Mis ojos se fijaron en el vendaje. ¿Es una mordedura? La pregunta flotó en el aire, cargada de implicaciones mortales. Mi mano se tensó de nuevo sobre la barra de demolición. No es una mordedura, dijo el hombre corpulento a la defensiva, casi gritando. Me corté con un cristal roto al bajar. No es de una de esas cosas. Su pánico era genuino. Le creí. Una mordedura significaba una sentencia de muerte, y ambos lo sabíamos, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. El conocimiento de las reglas de este nuevo mundo se estaba extendiendo de forma viral, una verdad susurrada y aterradora que pasaba de superviviente a superviviente. Asentí lentamente. Tengo un botiquín de primeros auxilios, desinfectante, vendas limpias. También tengo radios, para que podamos comunicarnos. Sabríamos dónde están los demás si hay problemas. La oferta quedó suspendida entre nosotros. Pude ver la codicia en sus ojos, no una codicia maliciosa, sino la codicia desesperada de alguien que no tiene nada. Vendas limpias, comunicación, eran lujos de un mundo perdido, tesoros invaluables en este. ¿Y qué quieres a cambio?, preguntó el más alto, entrecerrando los ojos, la desconfianza volviendo a su rostro. Era una pregunta justa. Nadie daba nada a cambio de nada, no ahora. Información, respondí. Y paso seguro. Ayudadme a llevar a estas personas a la escalera de servicio del oeste. Mantened la retaguardia. Una vez que estén a salvo, os daré el botiquín y una radio, y os diré la ruta más segura que he encontrado hasta ahora para bajar. Se miraron el uno al otro, manteniendo una conversación silenciosa. Podía ver el cálculo en sus rostros, el riesgo frente a la recompensa. Yo era un desconocido, pero tenía recursos y un plan. Ellos estaban atrapados, con armas improvisadas y sin rumbo fijo. La decisión no les llevó mucho tiempo. El hombre corpulento asintió. Trato hecho. No hubo apretón de manos, no hubo sonrisas, solo un acuerdo pragmático forjado por la necesidad mutua en un pasillo oscuro y manchado de sangre. La supervivencia había redefinido la interacción humana, reduciéndola a su forma más básica, la transacción. Hice salir a la niñera y a los niños. La joven se aferraba a las manos de los pequeños con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Los niños estaban en silencio, sus ojos grandes y asustados, asimilando la escena con una solemnidad que ningún niño debería poseer. Les expliqué el plan en susurros. Yo iría delante, la niñera y los niños en el medio. Los dos hombres, a quienes ahora llamaba en mi cabeza alto y bajo, cubrirían la retaguardia. Era una formación precaria, unida por un hilo de confianza que podía romperse en cualquier momento. Pero era mejor que nada. Empezamos a movernos por el pasillo, una extraña y silenciosa procesión. Cada paso era deliberado, cada sonido parecía amplificado por el silencio. El leve chirrido de una suela de zapato, la respiración contenida de un niño, el roce de la tela contra una pared. El aire estaba viciado, espeso con el olor a desinfectante industrial, polvo y ese otro olor, el dulzón y rancio que empezaba a asociar con los infectados. Mis sentidos estaban al límite. Cada nervio de mi cuerpo vibraba con anticipación. Analizaba cada sombra, cada puerta entreabierta, cada mancha en la alfombra. El edificio ya no era mi hogar, era una jungla de hormigón, y nosotros éramos la presa. Encontramos a otro superviviente en el piso 21. La puerta de un apartamento estaba abierta de par en par, y desde dentro oímos un gemido. Mi primer instinto fue levantar la barra, prepararme para un ataque, pero el gemido no era gutural ni agresivo. Era un sonido de dolor. Con una seña para que los demás esperaran, me asomé con cautela al interior. Un hombre de mediana edad estaba sentado en el suelo, apoyado contra un sofá, con la cara pálida y cubierta de sudor. Tenía una herida horrible en el antebrazo, un desgarro de carne que había intentado vendar con una tira de sábana. Y en el centro de la herida, inconfundible, había la marca de dientes humanos. No es lo que parece, jadeó el hombre cuando me vio, sus ojos desorbitados por la fiebre. Fue el perro del vecino. Un ataque extraño, se volvió loco. La negación era tan palpable que casi podía tocarla. Sabía que mentía, sabía que estaba sentenciado. Y él, en el fondo, también lo sabía. El olor a infección ya emanaba de la herida, un hedor agrio que me revolvió el estómago. No había nada que yo pudiera hacer por él. Darle suministros médicos sería un desperdicio. Acercarme sería un riesgo inaceptable. El protocolo era claro. Los infectados, o los que iban a hacerlo, debían ser evitados o neutralizados. No había lugar para la compasión. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de piedad y repulsión. Aparté la mirada de sus ojos suplicantes. Lo siento, dije.
mi voz sonando hueca y distante incluso para mis propios oídos. No podemos ayudarte. Retrocedí lentamente del umbral sin darle la espalda. Hice una seña a mi grupo para que siguieran adelante, para que no miraran, para que no se detuvieran. La niñera desvió la mirada, tirando de los niños para que pasaran rápido, pero los dos hombres se detuvieron y miraron. Vi el horror y la comprensión en sus rostros. Otra lección brutal sobre las nuevas reglas de nuestro mundo, aprendida de la manera más cruda. Dejamos al hombre atrás, su gemido persiguiéndonos por el pasillo silencioso. La culpa era un veneno lento. Mientras caminábamos, la imagen del rostro del hombre se repetía en mi mente. ¿Habría podido hacer algo? Un acto de bondad en un mundo que se estaba quedando sin ella. Pero la lógica fría de la supervivencia aplastó el pensamiento. Detenerse por él habría puesto en peligro a los niños. Habría puesto en peligro mi propia misión de volver con mi familia. Cada decisión era una ecuación de riesgo, y la vida de ese hombre estaba en el lado equivocado del cálculo. Apreté la mandíbula con fuerza, obligándome a seguir adelante. En este nuevo mundo, la piedad era un lujo que podía matarte. Llegamos a otra escalera, la principal del ala norte, con la esperanza de que estuviera más despejada. Pero nuestro camino estaba bloqueado. Una barricada improvisada de sofás, escritorios y armarios bloqueaba completamente el acceso. Estaba sólidamente construida, una verdadera fortaleza en medio del pasillo. Desde detrás de un sofá volcado asomó la cabeza de un hombre. Sostenía una pistola y sus manos temblaban visiblemente. «¡Largo de aquí!», gritó su voz aguda por el pánico. «Este es nuestro piso, no podéis pasar». Detrás de él pude ver la cara asustada de una mujer y al menos un niño. Otra familia, otra estrategia de supervivencia. Ellos habían elegido el aislamiento total, convirtiendo su piso en una isla. Intenté razonar con él. «No queremos hacer daño», dije, levantando las manos lentamente para mostrar que no tenía un arma de fuego. «Solo necesitamos pasar. Las otras escaleras no son seguras». El hombre negó con la cabeza frenéticamente. «No me importa, fuera. Atraeréis a esas cosas». Su miedo era una pared infranqueable. No iba a ceder. Cualquier intento de forzar el paso habría terminado en un tiroteo, un desastre para todos. El ruido nos habría condenado. De nuevo tuve que tomar una decisión difícil: retroceder. Dar la vuelta y volver por donde habíamos venido, hacia el único camino que sabía que estaba relativamente despejado. Era una pérdida de tiempo y energía que no podíamos permitirnos, pero la alternativa era una muerte segura. El hombre de la barricada nos observó con ojos desconfiados mientras nos dábamos la vuelta. Anoté mentalmente su ubicación, el piso 20, a la norte, otro dato para mi mapa mental del edificio. Eran un factor desconocido, un posible peligro futuro, o si las cosas se ponían realmente mal, una posible fuente de suministro. El pensamiento fue frío y calculador, y me asusté de mí mismo por tenerlo. Regresamos al piso 21. El apartamento del hombre mordido estaba en silencio. La puerta seguía abierta. No miré dentro. No quería saber si el perro del vecino finalmente lo había reclamado. El silencio era, en cierto modo, peor que los gemidos. Nos movimos más rápido, la urgencia renovada por nuestros fracasos. Finalmente llegamos a la escalera de servicio del oeste, la que yo había usado para bajar. Estaba silenciosa, oscura y hasta donde yo sabía segura. Era hora de cumplir mi parte del trato y separarnos. Llevé al grupo al descansillo. La niñera, cuyo nombre descubrí que era Sofía, me miró con una gratitud que me hizo sentir incómodo. «No sé cómo agradecértelo», susurró. Simplemente asentí. No lo había hecho por gratitud. Lo había hecho porque era lo correcto, o quizás porque necesitaba demostrarme a mí mismo que todavía podía hacer algo correcto. Le di a alto y bajo el botiquín de primeros auxilios y una de mis radios de repuesto. Les mostré cómo usarla y acordamos un protocolo de comunicación simple. «Manteneos en este hueco de escalera», les instruí. «Es defendible. Bajad un piso a la vez, asegurando cada descansillo antes de avanzar. No uséis las puertas de los pasillos a menos que sea una emergencia absoluta». El hombre corpulento, bajo, se estaba limpiando el corte con el desinfectante que le di. El alivio en su rostro al ver la herida limpia era palpable. «Gracias», dijo, y esta vez sonaba sincero. «Me llamo Carlos. Él es mi hermano Luis». Les di mi nombre, Cole. Por un momento dejamos de ser arquetipos, alto y bajo, y nos convertimos en personas. Fue un breve instante de normalidad, frágil y precioso. Les indiqué a Sofía y a los niños que se quedaran con ellos por ahora. «Son más fuertes en grupo», le dije. «Bajad juntos, despacio». Ella asintió, aunque el miedo seguía grabado en sus facciones. Mi camino era hacia arriba. Tenía que volver con mi familia. Dejar a los niños era una de las cosas más difíciles que había hecho nunca. Una parte de mí quería llevarlos conmigo, a la seguridad de mi búnker, pero no podía. Eran un riesgo. Más bocas que alimentar,
más posibilidades de cometer un error, de hacer ruido, y no eran mi responsabilidad. Mi responsabilidad estaba 3 pisos más arriba, esperándome detrás de una puerta de acero. La lógica de la supervivencia era una amante cruel y exigente. Me despedí con un asentimiento y empecé a subir las escaleras, sin mirar atrás. El sonido de sus susurros se desvaneció rápidamente. La subida fue agotadora. El peso de mi equipo parecía haberse duplicado, y cada escalón era un esfuerzo monumental. Mis muslos ardían y mis pulmones luchaban por conseguir aire. El hueco de la escalera estaba en silencio, una tumba de hormigón y acero. El único sonido era el de mi propia respiración y el latido de mi corazón. La soledad volvió a caer sobre mí como una manta pesada. Cada puerta que pasaba era una amenaza contenida. ¿Cuántos más como el señor Henderson, como el guardia de seguridad, como el hombre del piso 21, había detrás de ellas? ¿Cuántas bombas de relojería esperando a estallar? Llegué al piso 25. La puerta que daba a mi pasillo estaba tal y como la había dejado. Pegué la oreja al metal. Silencio. Abrí la puerta a una rendija. Mi cuerpo tenso, listo para cerrarla de golpe al menor signo de peligro. El pasillo estaba vacío. El olor a muerte parecía haberse disipado un poco. Crucé el pasillo rápidamente, mis llaves ya en la mano. El sonido del cerrojo de mi apartamento al abrirse fue ensordecedor en el silencio. Me deslicé dentro y volví a cerrar, asegurando los 5 cerrojos. Por un momento me apoyé contra la puerta, cerrando los ojos. Estaba en la primera capa de mi fortaleza, casi en casa. Caminé por el apartamento oscuro, dirigiéndome a la biblioteca. La adrenalina que me había mantenido en marcha durante las últimas horas empezó a desvanecerse, dejando tras de sí un agotamiento profundo y doloroso. Mis manos temblaban, mis rodillas se sentían débiles, cada músculo de mi cuerpo protestaba. El contraste entre el caos que acababa de dejar y la quietud ordenada de mi hogar era discordante. Era como si hubiera viajado entre 2 mundos completamente diferentes, uno de pesadilla, el otro un sueño de una vida pasada. Abrí la puerta de la bóveda. La luz cálida y el aire limpio de la sala segura me recibieron como un abrazo. Jessica estaba allí, de pie, esperándome. Su rostro era una máscara de ansiedad, pero se relajó en el momento en que me vio. Corrió hacia mí, sus brazos rodeándome. No dijo nada, solo me abrazó con fuerza. Sentí como su cuerpo temblaba contra el mío. Devolví el abrazo, hundiendo mi cara en su pelo, inhalando su aroma. Era real. Estaba a salvo. Estábamos a salvo. Por ahora. El peso del mundo pareció levantarse de mis hombros, aunque fuera solo por un instante. Tom estaba dormido en su litera, con el rostro tranquilo. Verle dormir, ajeno al horror que se desarrollaba a pocos metros de distancia, me dio una extraña sensación de paz. Todo lo que había hecho, todos los riesgos que había corrido, eran por esto, por este momento de calma, por este santuario en medio del infierno. Me quité el chaleco y el equipo, cada pieza cayendo al suelo con un ruido sordo. Jessica me trajo un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Bebí, el agua fresca aliviando mi garganta reseca. El silencio de la sala segura era absoluto, un bálsamo para mis oídos castigados. ¿Qué hay ahí fuera?, preguntó Jessica finalmente, su voz apenas un susurro para no despertar a Tom. La miré. ¿Cómo podía describirle lo que había visto? El vacío en los ojos del señor Henderson, el hombre mordido negando su propio destino, la familia aterrorizada detrás de su barricada. Las palabras parecían inadecuadas, incapaces de transmitir la profundidad del horror. Así que no lo intenté. Simplemente activé el monitor principal, el que mostraba las noticias por satélite. No había noticias, solo una pantalla de emergencia, con un mensaje repetitivo del gobierno instando a la gente a permanecer en sus casas y evitar el contacto con individuos que mostraran un comportamiento agresivo y errático. El mensaje se repetía en un bucle sin fin. Apagué el monitor. Las noticias no nos dirían nada que no supiéramos ya. Miré los otros monitores, los de las cámaras del edificio. El vestíbulo principal era una escena de una película de terror. Una docena de esas cosas se agolpaban contra las puertas de cristal, atraídas por las luces intermitentes de una ambulancia abandonada al otro lado de la calle. Se movían al unísono, como una marea macabra, golpeando el cristal sin cesar. El cristal era reforzado, pero ¿cuánto tiempo aguantaría? Era hipnótico y nauseabundo a la vez. Le conté a Jessica todo lo que había pasado, mi voz monótona y desprovista de emoción. Le hablé de David, de los niños y Sofía, de Carlos y Luis, del hombre mordido y de la familia de la barricada. Le conté el plan que había empezado a formularse en mi cabeza. Un plan de escape. No podíamos quedarnos en el edificio para siempre. A pesar de sus fortificaciones, era una trampa. Tarde o temprano, los suministros se agotarían, o los infectados encontrarían una forma de entrar, o los otros supervivientes se volverían contra nosotros. Teníamos que movernos.
y teníamos que hacerlo pronto, antes de que el caos se consolidara. La primera noche cayó sobre la ciudad. Desde nuestra posición privilegiada en el piso 25, podíamos ver cómo la oscuridad se tragaba las calles. Las luces de la ciudad, normalmente un océano brillante de actividad humana, estaban parpadeando y muriendo, sector por sector. Solo quedaban los incendios, puntos naranjas y rojos que salpicaban el paisaje urbano como heridas abiertas. El sonido de las sirenas se había desvanecido casi por completo, reemplazado por un silencio antinatural, roto solo por gritos lejanos y el ocasional estruendo de un accidente o una explosión. La civilización se estaba apagando, luz por luz. Jessica preparó algo de comer, raciones de larga duración que sabían a cartón, pero que nos llenaban el estómago. Comimos en silencio, sentados frente a los monitores. Observamos a los otros supervivientes que podíamos ver a través de las cámaras. En el piso 15, un grupo de personas había montado un campamento en el pasillo, con una pequeña hoguera en un cubo de metal. Una estupidez. El humo y la luz atraerían a los infectados y a otros supervivientes desesperados. En el piso 30, un hombre solitario se paseaba por su apartamento hablando solo. La gente estaba reaccionando de diferentes maneras, agrupándose, aislándose, perdiendo la cabeza. Observé a los infectados durante horas, estudiando su comportamiento. Eran lentos, estúpidos, pero increíblemente persistentes. Su atracción por el sonido y la luz era su principal debilidad y su mayor fortaleza. Podían ser distraídos, llevados de un lugar a otro como un rebaño, pero también significaba que cualquier error, cualquier ruido fuerte o luz brillante podía atraer a una horda. No parecían comunicarse entre sí, pero actuaban con una especie de inteligencia de enjambre, agrupándose de forma natural en las zonas de mayor estímulo. Eran una fuerza de la naturaleza, como una inundación o un incendio, sin malicia, solo un impulso ciego y consumidor. Mi plan de escape se basaba en esa observación. Necesitábamos movernos de noche, usando la oscuridad como camuflaje. Necesitábamos crear distracciones, usar el sonido para alejar a las hordas de nuestra ruta de escape. El objetivo era el garaje subterráneo. Mi coche estaba allí, un todoterreno modificado y blindado, con el depósito lleno y suministros de emergencia adicionales. Pero llegar hasta él sería la parte más peligrosa. Tendríamos que atravesar el vestíbulo o encontrar una ruta alternativa a través de las zonas de servicio del edificio. Pasé las siguientes horas trazando rutas en los planos digitales del edificio que había conseguido de David. Había una puerta de servicio en el muelle de carga, en la parte trasera del edificio. Daba a un callejón, no a la calle principal. Era una opción mucho mejor que el vestíbulo. Pero el muelle de carga estaba en el nivel del sótano 1, y las cámaras de esa zona no funcionaban. Sería ir a ciegas. Un riesgo calculado, pero un riesgo al fin y al cabo. Sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. La vida de Jessica y Tom dependía de que mis cálculos fueran correctos. Mientras trabajaba, Jessica se sentó a mi lado limpiando y revisando nuestro equipo. No hablaba mucho, pero su presencia era un consuelo. Éramos un equipo. 15 años preparándonos juntos para algo que esperábamos que nunca llegara. Ahora que estaba aquí, funcionábamos como una máquina bien engrasada. Cada uno conocía su papel. Ella se encargaba del mantenimiento del refugio y del equipo. Yo me encargaba de la estrategia y la seguridad exterior. Era una división del trabajo nacida de la necesidad, un ballet silencioso que nos mantenía cuerdos y vivos. De vez en cuando contactaba por radio con Carlos y Luis. Su voz llegaba entrecortada por la estática, pero estaban bien. Habían bajado hasta el piso 18. Se habían encontrado con un par de infectados más, pero habían conseguido evitarlos. Me informaron de que la escalera de servicio seguía despejada por debajo de ellos. Sofía y los niños estaban aterrorizados pero ilesos. Me sentí un poco menos culpable. Habían sobrevivido gracias a mi intervención y ahora me estaban proporcionando información valiosa. La simbiosis de la supervivencia. Puse una alarma silenciosa para las 4:00 de la mañana. Necesitaríamos unas pocas horas de sueño antes de la siguiente fase. Intenté dormir, pero mi mente no se apagaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del hombre mordido o escuchaba el llanto de los niños. Las decisiones que había tomado se repetían en mi cabeza. ¿Podría haber hecho más? ¿Debería haber hecho menos? La línea entre la precaución y la cobardía, entre el pragmatismo y la crueldad, se había vuelto peligrosamente delgada. Sobrevivir no era un acto heroico, era un proceso sucio y comprometedor. Finalmente, el agotamiento me venció. Caí en un sueño ligero y lleno de pesadillas. Soñé con pasillos interminables y puertas que no se abrían. Soñé con el sonido del ding del ascensor, una y otra vez, cada vez más fuerte, hasta que se convirtió en el único sonido del universo. Me desperté con un sobresalto, el corazón martillándome en el pecho. El refugio estaba en silencio. La alarma aún no había sonado.
Miré a Jessica, que dormía a mi lado, y a Tom, acurrucado en su litera. Eran mi ancla, eran la razón. Me obligué a calmarme. El miedo era el enemigo, el pánico era la muerte. Tenía un plan, tenía un sistema, y me aferraría a ellos como un hombre que se ahoga se aferra a una balsa. La calma antes del amanecer era la más profunda. La ciudad exterior estaba en silencio, una quietud espeluznante que no traía paz, sino una sensación de pavor. Era el silencio de un cementerio. Miré los monitores. Las hordas seguían allí, moviéndose lentamente en la oscuridad, atraídas por los incendios lejanos. Parecían menos activos en la oscuridad, más letárgicos. O quizás era solo mi imaginación, mi cerebro buscando patrones de esperanza donde no los había. El segundo día estaba a punto de comenzar, y sería el día en que dejaríamos nuestro hogar para siempre. La alarma vibró en mi muñeca, despertándome de un sueño superficial. 4:12 a.m., hora de moverse. Desperté a Jessica con un suave toque. Ella se incorporó al instante, sus ojos claros y alerta. Años de simulacros habían condicionado nuestros cuerpos para esto. Despertamos a Tom. Estaba desorientado por un momento, pero cuando vio nuestras caras serias y el equipo preparado, la comprensión se apoderó de él. Se vistió en silencio, sus movimientos rápidos y eficientes. Mi corazón se hinchó de un orgullo doloroso. Era solo un niño, pero se enfrentaba al fin del mundo con una valentía que avergonzaría a muchos adultos. Revisamos nuestro equipo por última vez. Mochilas ligeras con agua, raciones para 24 horas y suministros médicos esenciales. Ropa oscura para mezclarnos con las sombras. Radios en el oído para poder comunicarnos en susurros. Mi barra de demolición. Jessica llevaba un machete corto y afilado. Incluso Tom tenía un pequeño cuchillo, algo que le habíamos enseñado a usar solo en la más extrema de las emergencias. No éramos una familia preparándose para un viaje, éramos una unidad de supervivencia, preparándose para una incursión en territorio enemigo. La transformación estaba completa. Antes de abrir la puerta de la bóveda, reuní a mi familia. Me arrodillé para estar a la altura de Tom. Lo miré a los ojos. Escucha, esto no es un simulacro. Todo lo que hemos practicado, tienes que hacerlo de verdad ahora. No hagas ruido, no te separes de mamá. Haz exactamente lo que te digamos en el momento en que lo digamos. ¿Entendido? Asintió, su pequeño mentón firme. Entendido, papá. Puse mi mano sobre su cabeza. Estoy orgulloso de ti. Luego me levanté y miré a Jessica. No necesitábamos palabras. Un último apretón de manos. Una última mirada. Estábamos listos. Abrí la puerta de la bóveda y salimos al oscuro y silencioso apartamento. El segundo día había comenzado. La puerta de nuestro apartamento se cerró a nuestra espalda con un clic suave pero definitivo. El sonido pareció resonar en el pasillo. Un adiós a la única seguridad que habíamos conocido. Tom se aferró a la mano de Jessica, su pequeña figura un bulto de tensión en la oscuridad. Me moví delante de ellos, mi cuerpo un escudo, mis sentidos rastreando la penumbra en busca de cualquier señal de movimiento o sonido. El aire en el pasillo se sentía estancado y frío, y el leve olor a descomposición que había notado antes era ahora más pronunciado, una advertencia omnipresente de que el mundo ya no nos pertenecía. Cada paso era una apuesta, cada sombra una amenaza potencial. Entrar en el hueco de la escalera fue como descender a una tumba. La oscuridad era casi total, rota solo por el débil haz de mi linterna de cabeza, ajustada a su mínima potencia. El aire era más frío aquí y olía a hormigón húmedo y a polvo. El silencio era tan profundo que podía oír el sonido de la sangre latiendo en mis oídos. Di un paso, luego otro, probando cada escalón antes de poner todo mi peso sobre él. Jessica y Tom me siguieron, sus pasos apenas audibles. Le había enseñado a Tom a caminar sobre las puntas de los pies, a usar los bordes de las escaleras donde los crujidos eran menos probables. Ahora, esas lecciones eran sus salvavidas. Mientras descendíamos, saqué la radio. «Carlos, ¿me recibes? Informe de situación», susurré en el micrófono. La respuesta tardó un momento en llegar, una ráfaga de estática antes de que su voz sonara, tensa y baja. «Te recibo, Cole. Estamos en el piso 14. Está tranquilo, demasiado tranquilo. Encontramos lo que quedaba del hombre del piso 21. Se había cambiado. Tuvimos que encargarnos de ello». Un escalofrío recorrió mi espalda. No pregunté cómo. No quería saberlo. «Entendido. Nosotros estamos bajando por la escalera oeste. Proceded con extrema precaución. Mantendremos este canal abierto». La radio volvió a quedar en silencio, pero saber que había alguien más ahí fuera, luchando, era un extraño consuelo. Descendimos piso tras piso en un silencio casi ritual. Pasamos el 22, el lugar donde había encontrado a los niños, y sentí una punzada de algo que no pude nombrar. ¿Había hecho lo correcto al dejarlos con Carlos y Luis? La duda era un compañero constante. En el piso 19 nos detuvimos.
Oí algo, un ruido débil, metálico, como algo rascando una puerta. Hice una seña a mi familia para que se quedara inmóvil. Contuve la respiración escuchando. El sonido venía de una puerta de mantenimiento que daba a un pequeño cuarto de servicio. Era un arañazo débil, irregular. No era el golpe frenético de un infectado. Era otra cosa. Me acerqué a la puerta, mi barra de demolición en alto. Jessica se colocó detrás de mí, protegiendo a Tom con su machete firmemente sujeto. Pegué la oreja al frío metal de la puerta. Pude oír un susurro. «Ayuda, por favor. ¿Hay alguien ahí?» Era la voz de un hombre débil y quebrada por la sed. Mi mente se aceleró. Podría ser una trampa. Podría ser alguien mordido a punto de cambiar. Pero también podría ser alguien como Sofía y los niños, atrapados y aterrorizados. Tomé una decisión. No podía arriesgarme a que gritaran y atrajeran la atención. Tenía que intervenir. «Estoy aquí», susurré contra la puerta. «¿Cuántos sois?» Hubo una pausa y luego la voz respondió. «Somos 3. Arthur, el conserje, un residente y un niño. Por favor, hemos estado aquí encerrados desde que todo empezó. No tenemos agua». Un niño. Esa palabra de nuevo. Parecía ser mi debilidad, la grieta en mi armadura de pragmatismo. Miré a Jessica. Ella simplemente asintió, sus ojos diciéndome que no teníamos otra opción. «De acuerdo», susurré de vuelta. «Voy a abrir la puerta. Retroceded y no hagáis movimientos bruscos». La puerta no tenía cerradura por fuera. Estaba diseñada para abrirse desde el pasillo. Giré la manija lentamente. Se abrió con un chirrido que me puso los pelos de punta. Dentro, el pequeño cuarto apestaba a sudor y a miedo. El haz de mi linterna iluminó a 3 figuras acurrucadas en la esquina. Un hombre mayor con el uniforme de conserje del edificio, un hombre más joven con ropa de diseño cara y un niño de unos 12 años temblando. Estaban deshidratados y aterrorizados, pero parecían ilesos. No había signos de mordeduras o arañazos. Eran una carga más, pero eran supervivientes. Les dimos agua de nuestras cantimploras. Bebieron con una avidez desesperada. El conserje, Arthur, era un hombre que yo conocía de vista, siempre con un saludo profesional en el vestíbulo. Ahora su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos en sus órbitas. «Gracias, sí, señor», dijo, su voz ronca. «Creíamos que íbamos a morir aquí dentro». El hombre más joven no dijo nada, solo miraba a su alrededor con una mezcla de miedo y arrogancia. El niño, sin embargo, me miraba a mí, a Tom y a Jessica, con una curiosidad que superaba su miedo. Los niños eran resistentes, se adaptaban más rápido que nosotros. Nuestra pequeña expedición se había duplicado en tamaño. Ahora éramos 7. La logística de mover a un grupo tan grande en silencio era una pesadilla. Cada persona extra era un punto más de fallo potencial, otra fuente de ruido, otro cuerpo que se cansaba. Pero no podía dejarlos, no con el niño. Les expliqué las reglas en susurros urgentes, silencio absoluto, seguir mis órdenes sin dudar, moverse despacio. Arthur, el conserje, asintió con seriedad. Conocía el edificio como la palma de su mano, lo que podría ser una ventaja. El otro hombre, a quien Arthur llamó señor Davis, simplemente parecía molesto por tener que recibir órdenes. Fue Arthur quien complicó las cosas. Mientras nos preparábamos para continuar nuestro descenso, me agarró del brazo. Su agarre era sorprendentemente fuerte. «Señor Cole, necesito pedirle algo. Es de vital importancia». Me detuve, la impaciencia creciendo en mi interior. No teníamos tiempo para peticiones. «Necesito llegar a la oficina de seguridad del vestíbulo», dijo, su voz baja y urgente. «El libro de registro del edificio contiene información crucial, códigos de anulación, planos de sistemas, registros de personal, quién tiene armas registradas. Podría salvarnos la vida». Su lógica era sólida, pero su objetivo era casi suicida. El vestíbulo era la zona cero. Era donde había visto a la mayor concentración de infectados. Ir allí era una locura. «Arthur, eso es imposible», le dije, intentando mantener la calma. «El vestíbulo está infestado. No podemos arriesgarnos». Pero él insistió, su desesperación convirtiéndose en terquedad. «Conozco una ruta, a través de las salas de correo, detrás del mostrador principal. Podemos evitar la zona abierta. Por favor, señor. Es nuestro único activo real. Sin esa información solo estamos corriendo a ciegas». Miré a Jessica buscando apoyo, pero ella simplemente me observó, dejando la decisión en mis manos. La idea era tentadora. El acceso a los sistemas del edificio podría darnos una ventaja táctica abrumadora. Podríamos controlar puertas, alarmas, comunicaciones, pero el riesgo era mi familia. Miré a Tom, que observaba la conversación con ojos serios. Estaba poniendo su vida en mis manos, confiando en mí ciegamente. ¿Podría arriesgarle por un libro de registro, por muy importante que fuera? El nudo en mi estómago se apretó. Cada decisión parecía más difícil que la anterior.
Cada elección un peso mayor sobre mi conciencia. Tomé un compromiso estúpido, un compromiso que rompería mis propias reglas. De acuerdo, Arthur, lo intentaremos, pero con mis condiciones. El plan era arriesgado. Dejaría a Jessica, Tom y los demás en un punto de espera seguro en el sótano 1 cerca de la escalera. Arthur y yo haríamos una incursión rápida a la oficina de seguridad, a solo un nivel por encima. Sería rápido, silencioso, entrar y salir. El señor Davis se opuso argumentando que era un riesgo innecesario. Por una vez estaba de acuerdo con él, pero el conocimiento que Arthur prometía era un cebo demasiado grande para ignorarlo. Continuamos nuestro descenso, ahora con un nuevo y peligroso objetivo en mente. El grupo se movía con una lentitud exasperante. El señor Davis tropezaba constantemente, y el niño, a pesar de su valentía, estaba claramente agotado. Cada piso que bajábamos aumentaba mi ansiedad. Estábamos entrando en las profundidades del edificio, acercándonos al corazón de la infección. El olor se hizo más fuerte, casi insoportable. En el descansillo del piso 5 encontramos el primer cadáver fresco. Un residente con la garganta arrancada. No se había convertido, simplemente había sido masacrado. La visión hizo que el niño soltara un grito ahogado, que afortunadamente fue sofocado por la rápida mano de Jessica. Llegamos al sótano 1. Era un laberinto de pasillos de hormigón y tuberías. El aire era frío y húmedo. Encontramos un almacén vacío que parecía seguro. «Esperad aquí», le dije a Jessica. «No os mováis por ninguna razón. Si no volvemos en 20 minutos, activad el protocolo de fuga». «¿Entendido?» Ella asintió, su rostro pálido pero resuelto. «Ten cuidado, Cole». Le di un beso rápido a Tom en la frente. «Sé valiente». Él solo asintió tratando de imitar mi seriedad. Dejarles allí, en esa habitación oscura y fría, me partió el alma. Me sentí como si estuviera abandonándolos. Arthur y yo nos movimos por los pasillos de servicio. Él iba delante, guiándome con una confianza que me sorprendió. A pesar de su edad y su aspecto frágil, se movía con un propósito. Esta era su casa, su dominio, y ni siquiera el apocalipsis se lo iba a quitar. Podíamos oír los sonidos del vestíbulo por encima de nosotros, un coro constante de gemidos y el golpe rítmico de docenas de cuerpos contra el cristal. Era un sonido hipnótico y aterrador, la banda sonora del fin del mundo. Mi mano sudaba sobre la barra de demolición. Subimos por una pequeña escalera que daba a la trastienda de la sala de correo. La puerta estaba cerrada, pero Arthur sacó un llavero. «Las llaves maestras nunca fallan», susurró con una pizca de orgullo. La puerta se abrió sin hacer ruido. El aire aquí era diferente. Olía a papel, a tinta y muy débilmente a perfume, un fantasma de la normalidad. La oficina de seguridad estaba al otro lado de la sala. Podíamos verla a través del cristal de seguridad y podíamos ver el vestíbulo. La visión me heló la sangre. Había al menos 50 de ellos, tal vez más, todos presionando contra las puertas de la entrada principal. Nos agachamos moviéndonos detrás de los mostradores. Cada paso tenía que ser medido, silencioso. El suelo estaba cubierto de cartas y paquetes esparcidos, obstáculos que podían delatarnos. El sonido de los infectados era ahora ensordecedor, una cacofonía de gruñidos y lamentos que parecía vibrar a través del suelo. Arthur señaló la puerta de la oficina de seguridad. Estaba a unos 10 metros de distancia, al otro lado de un pequeño espacio abierto. Para llegar a ella tendríamos que exponernos durante unos segundos. Mi corazón latía con tanta fuerza que estaba seguro de que las criaturas podían oírlo. «Tú vigila, yo iré», susurró Arthur. «Sé la combinación». Antes de que pudiera detenerlo, se levantó y corrió. Su movimiento fue torpe pero rápido. Yo observé a la horda. No parecieron darse cuenta. Estaban completamente hipnotizados por lo que fuera que había en la calle. Arthur llegó a la puerta y empezó a manipular el teclado numérico. Mis ojos iban de él a la horda, de la horda a él. Cada segundo se sentía como una hora. «Vamos, Arthur, vamos», pensé. Mi cuerpo estaba tenso como un resorte, listo para la violencia. Y entonces todo salió mal. Uno de los infectados, uno que estaba más cerca de nuestra posición, se dio la vuelta. No sé qué le alertó. Quizás un reflejo de la luz en el metal de la puerta. Quizás un leve sonido que Arthur hizo. Pero se dio la vuelta. Sus ojos lechosos y vacíos se fijaron en la figura de Arthur. Y luego soltó un chillido. Un sonido agudo, penetrante, que cortó el murmullo de la horda. No era un gemido. Era una alarma. En un instante la dinámica cambió. Varias de las cabezas de la horda se giraron en nuestra dirección. Dejaron de golpear el cristal y empezaron a moverse hacia nosotros. No con la lentitud de antes, sino con una velocidad sorprendente, una avalancha de carne podrida y hambre ciega. «Arthur, sal de ahí», grité en un susurro desesperado. Pero él estaba obsesionado con la cerradura, sus dedos temblorosos fallando la combinación una y otra vez. Estaba paralizado por el pánico. El primer infectado llegó a la puerta de la oficina.
Arthur finalmente pareció reaccionar, pero era demasiado tarde. La criatura se abalanzó sobre él. Arthur gritó, un sonido ahogado y terrible. Vi cómo el infectado le mordía en el hombro, arrancando un trozo de su uniforme. Otros 2 llegaron, y luego un tercero. Cayeron sobre él como lobos sobre una presa. No había nada que yo pudiera hacer. Si intervenía, moriría con él. Mi instinto, mi entrenamiento, todo me gritaba que corriera. Me quedé congelado por un segundo, observando el horror. La imagen de Arthur siendo despedazado se grabó a fuego en mi cerebro. El libro de registro cayó de sus manos y se deslizó por el suelo, abriéndose en una página de nombres y números sin sentido. La culpa me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Yo lo había traído aquí. Su muerte estaba en mis manos. Pero entonces el instinto de supervivencia se impuso. Pensé en Jessica. Pensé en Tom. Esperándome en la oscuridad. Me di la vuelta y corrí. Corrí como nunca antes había corrido. No miré atrás. El sonido de los gruñidos y los gritos ahogados de Arthur me persiguieron mientras saltaba por encima de los mostradores y volvía a la sala de correo. Cerré la puerta de la escalera de servicio de un golpe, el sonido resonando en el estrecho espacio. No me detuve. Bajé las escaleras de 2 en 2, mi aliento saliendo en jadeos entrecortados. La adrenalina me quemaba las venas, pero no podía borrar la imagen de lo que acababa de presenciar. Había fallado. Llegué al almacén donde había dejado a mi familia. Abrí la puerta de golpe, haciendo que todos se sobresaltaran. Jessica me miró, sus ojos buscando a Arthur. Mi expresión debió de decírselo todo. Vio la sangre en mi ropa, que no era mía, y el pánico en mis ojos. No hizo preguntas, simplemente me agarró del brazo. ¿Qué ha pasado? ¿Estás herido? Negué con la cabeza, incapaz de hablar. El señor Davis y el niño nos miraban, sus rostros pálidos de miedo. Habían oído los gritos. «Tenemos que irnos, ahora», logré decir, mi voz sonando extraña, distante. «La horda está agitada, pueden bajar aquí». El plan de escape al garaje estaba muerto. El nivel del vestíbulo era ahora un nido de avispas enfurecidas. Nuestro único curso de acción era la retirada. Volver a la relativa seguridad del búnker. Volver al punto de partida. Habíamos arriesgado todo y no habíamos conseguido nada, excepto perder a un hombre. La amargura de la derrota era un sabor a ceniza en mi boca. La subida fue un borrón de miedo y agotamiento. Ahora éramos 6, una carga aún más pesada, moviéndonos a través de la oscuridad con la urgencia de la presa perseguida. Nadie hablaba. El silencio estaba cargado de acusaciones y de miedo. El señor Davis me miraba con odio apenas disimulado. Probablemente me culpaba, y con razón. Yo había tomado la decisión que había llevado a la muerte de Arthur. Llevé ese peso con cada escalón que subía. Cada paso era una penitencia. Llegamos a nuestro piso, el 25, sintiendo como si hubieran pasado días. El pasillo estaba silencioso, tal y como lo habíamos dejado. Llevé al grupo a nuestro apartamento principal, no al búnker. Todavía no confiaba en Davis. Le dije a Jessica que los mantuviera en la sala de estar mientras yo revisaba el perímetro desde mis monitores. «Dales comida y agua, que descansen», le dije en voz baja. «Necesito pensar». Ella asintió, su rostro lleno de una preocupación que no se atrevía a expresar. Cerré la puerta de la biblioteca detrás de mí y entré en la sala segura. El silencio y el orden del búnker eran un contraste discordante con el caos de mi mente. Me dejé caer en la silla frente a los monitores, mi cuerpo temblando por la reacción de la adrenalina. En la pantalla pude ver una nueva cámara que había conseguido activar usando los códigos de acceso que David me había dado. Mostraba el pasillo del sótano, cerca de donde habíamos estado. Varios infectados estaban allí ahora, deambulando, atraídos por el ruido que habíamos hecho. Habíamos escapado por los pelos. La misión había sido un fracaso catastrófico. No estábamos más cerca de escapar y ahora tenía 3 supervivientes adicionales de los que ocuparme. Nuestros recursos, aunque abundantes, no eran infinitos. Y lo peor de todo, habíamos perdido a alguien. La cara de Arthur, llena de un propósito desesperado, flotaba en mi visión. Se había aferrado a su deber hasta el final y yo lo había llevado a la muerte. El peso de esa decisión me aplastaba. 15 años de preparación no me habían preparado para eso. No me habían preparado para el coste humano de la supervivencia. Miré a mi alrededor, a mi fortaleza de acero y hormigón, a mis filas de suministros, a mis sistemas de alta tecnología. Todo estaba diseñado para mantener a mi familia a salvo. Pero ahí fuera, el mundo estaba lleno de gente como Arthur, como Sofía, como Carlos y Luis. Gente normal, atrapada en una pesadilla. ¿Podía simplemente ignorarlos a todos? ¿Podía convertirme en la clase de hombre que se atrinchera mientras el mundo arde? La respuesta parecía ser sí, y esa constatación fue más aterradora que cualquier infectado. Activé de nuevo el dispositivo de grabación, la pequeña luz roja parpadeando en la penumbra. Necesitaba documentarlo, no para los demás,
sino para mí, para recordar el coste, para no olvidar el rostro del hombre al que no pude salvar. Miré a la lente, pero no vi a un público futuro. Solo vi mi propio reflejo, el de un hombre cansado y asustado que se estaba dando cuenta de que sobrevivir era mucho más complicado que simplemente tener un buen plan. En el monitor, la ciudad exterior seguía ardiendo en silencio. Desde mi torre de marfil parecía casi pacífica. Una calma falsa, la calma de la muerte. Sabía que la quietud no duraría. La horda encontraría nuevas presas, nuevos estímulos. Los otros supervivientes se volverían más desesperados. La barricada del piso 20 se quedaría sin comida. Carlos y Luis se encontrarían con una horda demasiado grande para esquivarla. La entropía del apocalipsis era implacable, y nosotros estábamos en el centro de la misma. Mi plan original estaba en ruinas, pero mi mente ya estaba trabajando, adaptándose. Tenía que hacerlo. Parar significaba morir. El objetivo seguía siendo el mismo, el garaje de mi amigo, pero la ruta tenía que cambiar. Necesitaría más información, más recursos. Tendría que volver al apartamento de David, buscar cualquier cosa que pudiera haberme dejado, cualquier nota o plano. Tendría que reevaluar la situación con Carlos, ver si su ruta hacia abajo seguía siendo viable, y tendría que decidir qué hacer con mis nuevos invitados. Terminé la grabación del día. Me senté en la oscuridad durante mucho tiempo, escuchando el suave zumbido de los filtros de aire, el sonido de mi familia a salvo. Por hoy habíamos sobrevivido. Habíamos rescatado a algunos. Habíamos perdido a uno. No era una victoria, no era una derrota. Era simplemente el primer día completo del resto de nuestras vidas, y la noche apenas estaba empezando. Me aferré a mis sistemas, a mis protocolos. Eran lo único que se interponía entre nosotros y el caos. Eran mi fe, mi religión, y recé para que fueran suficientes. Me levanté y volví al apartamento. Jessica estaba sentada con el niño, cuyo nombre era Leo. Le estaba leyendo un libro bajo la luz de una linterna. El señor Davis estaba en una esquina mirando por una ventana oscurecida, su silueta tensa y hostil. El aire estaba cargado de una quietud incómoda. Éramos un grupo de extraños, unidos por la tragedia, desconfiando unos de otros, atrapados en una jaula dorada. Miré a mi familia, a estos nuevos añadidos, y sentí el peso del liderazgo como un yugo sobre mis hombros. Ya no se trataba solo de mi familia, se trataba de todos nosotros, y no tenía ni idea de cómo íbamos a salir de esta. Pasé las siguientes horas en un estado de alerta suspendida, tratando de formular un nuevo plan mientras gestionaba la tensa dinámica en mi sala de estar. El señor Davis se negó a sentarse paseándose como un animal enjaulado, lanzándome miradas de resentimiento. No lo culpaba. Su mundo se había derrumbado, y yo era la cara de la decisión que había sellado el destino de Arthur. Para él, yo no era un salvador. Era un fracaso, un líder incompetente que lo había llevado a una trampa. Su hostilidad era una corriente subterránea venenosa en la habitación y me obligaba a mantenerme constantemente en guardia. Jessica, como siempre, fue el ancla. Creó una pequeña zona de calma alrededor de Leo, encontrando libros ilustrados y juegos de mesa en la habitación de Tom. Su capacidad para forjar una apariencia de normalidad en medio del apocalipsis era un superpoder silencioso. Leo, aunque visiblemente traumatizado, se aferró a esa normalidad, su joven mente buscando refugio en las páginas de una historia de aventuras mientras el mundo real se desmoronaba a su alrededor. Observándolos, sentí una oleada de feroz proteccionismo. Protegería ese pequeño círculo de luz, costara lo que costara. Finalmente me enfrenté a Davis. Me acerqué a él con calma, manteniendo mis manos visibles y mi postura relajada. «Necesito saber lo que viste», le dije, mi voz baja y firme. «Desde que os quedasteis atrapados hasta que os encontré. Cada detalle es importante». Al principio se negó a hablar, su mandíbula apretada con terquedad. Pero la necesidad de sobrevivir es más fuerte que el orgullo o el resentimiento. Finalmente empezó a hablar, describiendo cómo habían visto a los primeros infectados, cómo se habían escondido, los sonidos que habían oído. No era mucha información nueva, pero confirmaba la rapidez con la que se había extendido el contagio. Leo también aportó un detalle, uno que Davis había pasado por alto. «Había uno raro», dijo el niño en voz baja, sin levantar la vista de su libro. «Antes de que llegaras, en la escalera. No gruñía como los otros, solo se quedaba quieto, mirando la pared, como si estuviera escuchando algo. Un escalofrío me recorrió. Un infectado atípico, un comportamiento fuera del patrón establecido. Mi mente archivó el dato. Las anomalías eran peligrosas, indicaban un cambio en las reglas, y cualquier cambio en este nuevo mundo era probablemente para peor. Tras asegurarme de que estaban relativamente estables, volví a la seguridad de mi búnker. Necesitaba espacio para pensar, lejos de los ojos acusadores de Davis y de la tensión palpable del apartamento. Cerré la pesada puerta de acero y el silencio volvió a envolverme.
Frente a mi centro de mando, me obligué a analizar el fracaso. La emoción era un enemigo, el pánico, un lujo. Lo que necesitaba era un análisis frío y objetivo. ¿Qué había salido mal? Me había desviado del plan. Había cedido a la petición de Arthur. Había subestimado la capacidad de la horda para reaccionar a un único estímulo. Eran errores que no podía permitirme volver a cometer. El objetivo seguía siendo el mismo: escapar del edificio. Pero la ruta a través del vestíbulo estaba comprometida. Necesitaba un nuevo plan, uno que tuviera en cuenta las nuevas variables. Un grupo más grande, una horda alertada en la planta baja y la creciente inestabilidad de los otros supervivientes del edificio. Saqué los planos digitales. Empecé a buscar rutas alternativas. Un puente de mantenimiento hacia el edificio de al lado, una salida por el tejado, un túnel de servicio olvidado en los subsótanos. Cada opción presentaba su propio conjunto de riesgos mortales. Mi plan inmediato se reformuló en 3 fases claras y concisas. Primero, volver al apartamento de David en el piso 22. Tenía sus llaves. Debía haber algo más allí: planos, notas, una llave de anulación manual para los sistemas del edificio. Necesitaba todas las herramientas a mi disposición. Segundo, reabastecimiento selectivo. Teníamos suficientes suministros para años, pero los nuevos supervivientes acelerarían nuestro consumo. Necesitaría adquirir más agua y suministros médicos de apartamentos vacíos cercanos. Una operación de saqueo, aunque odiara la palabra. Tercero, establecer contacto permanente con Carlos y su grupo. Su progreso hacia abajo era mi única fuente de inteligencia en tiempo real sobre los niveles inferiores. Contacté por radio con Carlos. Su voz sonaba cansada pero firme. Habían llegado al piso 10. «Es un desastre aquí abajo, Cole», dijo. «Hay cuerpos, de los nuestros y de ellos. Hubo una lucha, o varias». Me informó de que la escalera de servicio oeste seguía siendo la ruta más viable, pero que cada vez era más arriesgada. Habían visto más infectados deambulando por los pasillos. Le conté lo de Arthur. Un largo silencio siguió al otro lado de la línea. «Lo siento, tío», dijo finalmente. «Cada vez que perdemos a uno...». No terminó la frase. No hacía falta. Mientras hablaba con Carlos, dejé las grabaciones de las cámaras de seguridad funcionando en segundo plano, revisando el metraje de la noche anterior. Quería ver si podía identificar patrones en la horda, alguna debilidad que pudiera explotar. La mayor parte era lo que esperaba: movimientos sin sentido, atracción por la luz y el sonido, violencia sin propósito. Era un caos predecible, y en esa previsibilidad residía mi única esperanza de superarlos. Pero entonces vi algo que hizo que se me helara la sangre en las venas. Era en la cámara del vestíbulo, grabada alrededor de las 3 de la mañana, justo antes de que nos despertáramos para nuestra fallida huida. La horda se arremolinaba contra el cristal, como siempre. Pero uno de ellos, una mujer con el uniforme de una empleada de oficina, no participaba. Estaba de pie, a unos metros de la puerta, completamente inmóvil. Esto por sí solo ya era extraño, un comportamiento atípico como el que Leo había descrito. Pero era peor, mucho peor. Su cabeza estaba inclinada hacia arriba y estaba mirando directamente a la lente de la cámara. Me incliné hacia la pantalla, mi corazón martilleando contra mis costillas. No era una mirada casual, no era una coincidencia. Había una fijeza en sus ojos vacíos, una intencionalidad que no debería haber estado allí. Era como si supiera que la estaban observando. Hacerse la imagen. Su rostro estaba pálido y sin expresión, pero sus ojos parecían contener una chispa de algo terrible, una conciencia naciente y maligna. Me quedé sin aliento. El aire pareció solidificarse en mis pulmones. Esto lo cambiaba todo. Rebobiné la grabación y la volví a reproducir, una y otra vez. No era un error de la imagen, no era mi imaginación. Durante 7 minutos completos, la criatura se quedó allí, inmóvil, mirando fijamente a la cámara. Luego, hizo algo que hizo que un sudor frío me recorriera la espalda. Levantó una mano lentamente y golpeó el cristal. Pero no fue un golpe violento como el de los demás. Fue un golpeteo suave, rítmico. 3 toques, una pausa. 3 toques más, una pausa. 3 toques finales. Código Morse para SOS. Me aparté de la pantalla como si me hubiera quemado. No podía ser. Era imposible. Se suponía que eran bestias sin mente, impulsadas solo por el instinto. No se suponía que tuvieran memoria, ni inteligencia, ni la capacidad de comunicarse. ¿O sí? Era un eco residual de su vida anterior, o algo nuevo, algo que estaba evolucionando dentro de ellos. La anomalía que Leo había visto, esta mujer, eran los primeros signos de un cambio aterrador. Estaban aprendiendo, se estaban organizando. La fundación de todo mi plan de supervivencia, de mis 15 años de preparación, se basaba en la premisa de un enemigo predecible y estúpido,
un enemigo que podía ser superado con lógica y estrategia. Pero si el enemigo podía pensar, si podía comunicarse, si podía tender trampas, entonces estábamos perdidos. Todas mis defensas, todas mis estrategias se volverían inútiles. Sería como jugar al ajedrez contra un oponente que puede cambiar las reglas a voluntad. Un miedo como nunca antes había sentido se apoderó de mí. Un terror puro y existencial que me dejó temblando en mi silla. Pasé la siguiente hora revisando frenéticamente todas las grabaciones de todas las cámaras. Busqué más signos, más anomalías. No encontré nada tan claro como la mujer del vestíbulo, pero empecé a ver cosas que antes había pasado por alto. Pequeños patrones en sus movimientos erráticos, grupos que se movían en la misma dirección sin un estímulo aparente, instancias en las que uno parecía reaccionar a algo que hacía otro al otro lado de la habitación. ¿Era una inteligencia de enjambre? ¿Estaban conectados de alguna manera que no podíamos percibir? La ciudad silenciosa al otro lado de mis ventanas ya no parecía un cementerio pasivo. Se sentía como un depredador agazapado, observando, esperando. El silencio no era la ausencia de vida, sino la calma contenida de algo que está cazando. Mi fortaleza de acero, que antes me parecía inexpugnable, ahora se sentía frágil, como una cáscara de huevo. Estábamos atrapados en una torre, bajo la mirada de un enemigo que apenas empezábamos a comprender. Y éramos superados en número, 1000-1. Me obligué a calmarme, a respirar hondo. El pánico no ayudaría. Tenía que aferrarme a lo que sabía. Tenía que seguir el plan. La nueva información no invalidaba mis objetivos, solo aumentaba la urgencia y el peligro. La necesidad de escapar era ahora más crítica que nunca. No podíamos quedarnos aquí, esperando a que llamaran a nuestra puerta, quizás literalmente. Tenía que sacar a mi familia, y ahora a los demás, de este edificio, de esta ciudad. La ventana de oportunidad, si es que alguna vez existió, se estaba cerrando a una velocidad aterradora. Apagué la pantalla que mostraba a la mujer que golpeaba el cristal. No podía seguir mirándola. Su imagen quedaría grabada en mi memoria. Un recordatorio constante de la verdadera naturaleza del horror al que nos enfrentábamos. Activé el dispositivo de grabación por última vez para este relato. Necesitaba dejar constancia de esto, de esta terrible revelación. Quizás alguien algún día encontraría estas grabaciones y entendería. Quizás ayudaría a alguien a sobrevivir. O quizás solo sería el último testamento de un hombre que se dio cuenta demasiado tarde de que estaba luchando en la guerra equivocada. Miré a la lente. Mi rostro seguramente una máscara de agotamiento y un miedo recién descubierto. Mi plan para los próximos días está trazado, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila, la calma que se encuentra en el ojo del huracán, revisar el apartamento del ingeniero, recuperar más suministros y luego movernos hacia el garaje de mi amigo. Es un buen plan, es un plan lógico. Hice una pausa, la verdad de lo que iba a decir a continuación pesando en mi lengua, pero se basa en suposiciones que ya no sé si son ciertas. He visto algo anómalo, un comportamiento que sugiere organización o inteligencia. No lo sé, pero ya no son solo cuerpos reanimados, son algo más, algo que está cambiando. El aire en la sala segura parecía pesado, cargado de la enormidad de mis palabras. Seguiremos adelante. Nos aferraremos a nuestros sistemas y protocolos. Son todo lo que tenemos. Pero por primera vez en 15 años de preparación tengo miedo. Tengo miedo de que no sea suficiente. Apagué la grabación. La pequeña luz roja se extinguió, sumergiéndome de nuevo en la penumbra. Me quedé sentado en la oscuridad, escuchando el suave zumbido del sistema de soporte vital. Fuera de esta habitación, en mi apartamento, había 4 almas que dependían de mí. Y más allá de eso, en las escaleras había otros 3. Y más allá, en la ciudad silenciosa, había un ejército de pesadillas que quizás, solo quizás, estaban empezando a despertar. La primera fase, la supervivencia inicial, había terminado. Ahora comenzaba la verdadera guerra. La guerra contra un enemigo que aprendía, se adaptaba y nos observaba desde la oscuridad.